¿Qué tal? Vamos a continuar con el tema que es ahora perímetro y área del círculo. Un círculo es una figura geométrica que se define como una sucesión de puntos que equidistan de un punto común o centro. ¿Qué quiere decir que equidistan? Que están a la misma distancia, y esa distancia recibe el nombre de radio. Ahora bien, para calcular el perímetro del círculo tenemos dos fórmulas. La primera es 2pi por radio y la segunda pi por diámetro. ¿Por qué tenemos estas dos fórmulas? Bueno, ustedes pueden ver que el diámetro equivale a 2 radios. Si yo dibujara otra línea aquí, aparece una sola línea que se llama diámetro. El diámetro es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. Una cuerda es una línea que toca una circunferencia en dos extremos, y el diámetro lo hace, pero con la particularidad de que pasa por el centro. Eso quiere decir que la longitud del diámetro equivale a 2 radios. Dice que radio es la línea que va del centro de una circunferencia a cualquier punto de ella. Entonces el diámetro siempre va a ser 2 radios. Ahora, tú te podrás preguntar, ¿de dónde sale esta fórmula? Bueno, el perímetro del círculo se calcula como pi por diámetro o 2pi por radio porque es el número de veces que cabe el diámetro en la circunferencia. Si yo este círculo lo hiciera girar alrededor de esta recta, donde cada unidad equivale a un diámetro, el círculo se detendría aproximadamente en ese lugar, y cada uno de estos espacios equivale a un diámetro. Y esta parte sería una fracción de diámetro que equivale a 0.14, 15, 9, etc. Veámoslo desde otra forma. Tenemos este círculo, aquí estaría el primer diámetro en rojo, el segundo en azul, el tercero en verde, y me sobraría una porción de diámetro que es precisamente 0.14, 15, 9. Eso tú lo puedes comprobar en tu casa si quieres, dibujando un círculo, midiendo su diámetro y luego midiendo, acostando el círculo como si fuera una sola línea, como lo puse yo aquí en esta gráfica. Bien, ahora, para el calcular el área, también tenemos una fórmula diferente. En este caso, la fórmula es pi por radio al cuadrado. ¿De dónde sale esta fórmula? Bien, aquí tengo dos círculos, voy a dividir este de la siguiente manera. Si tú observas, me quedaron una serie de triángulos. Cada triángulo tiene una base y una altura. Esa altura equivale precisamente al radio. Ahora, aquí se ve que yo podría calcular usando este polígono un área muy cercana a la del círculo, un área muy cercana a la del círculo si sumo todas estas áreas, pero aún así quedan espacios. Si yo siguiera aumentando el número de divisiones, cada vez nos acercaríamos más al grado de que la base o toda esta suma de bases, por ejemplo, se harían una sola, llegarían a tener casi un valor tan pequeño que podría dividir todo esto en pequeños rectángulos. Quedaría más o menos de la siguiente manera: esta la parte de abajo, esta la parte de arriba, y si tú observas se nos forma casi un rectángulo. Mientras más pequeñas sean esas bases, más cercana va a ser la figura a un rectángulo, hasta que yo pudiera transformarla precisamente en un rectángulo de esta manera. Ahora bien, ¿cuánto mide la base del rectángulo? La base es la mitad, porque si te das cuenta, estos son los triángulos de aquí abajo y estos morados serían los triángulos de aquí arriba. Es decir, la base sería la mitad de la circunferencia. Como para calcular la circunferencia yo uso la fórmula 2pi por radio, yo podría eliminar aquí y me quedaría con pi por radio. La altura es el radio de la circunferencia, entonces para calcular el área de un rectángulo yo multiplico base por altura, en este caso pi por radio, que me da la fórmula de área igual a pi por radio al cuadrado. Bien, así es de donde salen estas fórmulas para el cálculo del perímetro y el área del círculo. Ahora bien, vamos con los ejercicios, pero antes te recuerdo que puedes detener el video en el momento que quieras y tomar los apuntes que consideres necesarios. Bien, vamos con el primero. Calcula el perímetro y el área de un círculo cuyo radio mide 8. Aquí tengo el círculo con un radio de 8, entonces perímetro va a ser 2pi por radio, 2 por 3.14 por 8, y eso me da un total de 50.24 unidades. Unidades porque no tenemos en qué está expresado este 8.
El área sería pi por radio al cuadrado y multiplicaría 3.14 por 8 al cuadrado, que es 64. Entonces el resultado sería 200.96 unidades al cuadrado. Otro ejemplo. Calcula el perímetro y el área de un círculo que su diámetro mide 10. Ahora tengo el valor de 10, pero no del radio, sino del diámetro. Yo puedo calcular el perímetro multiplicando directamente el diámetro por pi, y sería 3.14 por 10, que en este caso sería 31.4 unidades. Para el área es preferible, aunque sí existe una fórmula usando el diámetro, es preferible mejor dividir el diámetro entre 2, es decir, sería 5 para el valor de este radio, y con ese valor calcular el área, pi por radio al cuadrado, que sería 3.14 por 25, y finalmente 78.5 unidades. Bien, con esto vas a poder resolver la primera de las hojas de actividades. Te encargo veas el siguiente video para que puedas resolver la siguiente parte. Hasta pronto.